Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Hoy estamos empezando la última charla teórica que vamos a tener en el curso, que es la del trasplante en las enfermedades autoinmunes del hígado y que va a estar a cargo de Natalia Sobenco. A Natalia la conocen bien. Natalia, tengo el gusto que trabaje conmigo en la unidad de autoinmunidad hepática del Hospital Italiano. Es una experta tanto en el área de autoinmunidad como en el área de trasplante, así que su charla va a ser muy enriquecedora. Por temor a que después se conecten o por temor que algunos nos abandonen por el partido de fútbol de Argentina o por lo que sea, queremos aclararle junto con el doctor Juan Sordá que la próxima clase va a ser en realidad la última. No hay una presentación, sino lo que hay es diversos casos clínicos que vamos a discutir, para lo cual vamos a estar nosotros, van a estar ustedes como panel de interacción y van a ver aparte dos invitados que van a ser el doctor Manuel Barbero, que ya lo conocieron en la charla de hepatitis autoinmune, y el doctor Marcelo Mezquida, que le agradecemos mucho su participación. La siguiente semana, eso nos lleva al jueves 26 de octubre, es el examen final. El examen final es un choice de unas 20 preguntas total y absolutamente conceptuales sobre todos los temas que hemos ido discutiendo y sobre el cual Sofía les va a mandar a cada uno un instructivo para que ustedes entiendan bien la modalidad. El choice se va a poder hacer a lo largo de 12 horas ese jueves 26, se va a habilitar a las 8 de la mañana y se va a completar a las 22 horas. Durante ese lapso, ustedes pueden contestar el choice. El choice después surge la evaluación final del mismo y después vamos a ver de qué manera aquellos que no hayan llegado al 70% de aprobación van a tener la posibilidad de rendir una especie de recuperatorio. Así que bueno, la idea es fundamentalmente mantener la modalidad, no es el objetivo ni de Juan ni mío el tema de estarlos evaluando. Todos somos especialistas, así que todos de hecho lo que estamos haciendo es enriqueciendo nuestro conocimiento, pero bueno, esto es de alguna manera mantener el patrón general de los cursos que hace la Sociedad Argentina de Patología y entonces por consiguiente cerramos este curso con esa valoración, que de paso nos va a servir un poco para discutir algunos temas que puedan haber quedado dudas. Así que bueno, espero que nadie se haya desmayado con esta noticia, pero básicamente entiendan esto, puramente conceptuales, nadie les va a pedir detalles, sino que nos vamos a concentrar en los conceptos de fondo que se han ido comentando y discutiendo en todas estas reuniones. Así que bueno, dicho todo esto, te invito, Natalia, a que compartas tu pantalla y tengamos tu charla para después todas las preguntas que ustedes vayan teniendo las pueden ir cargando directamente en el chat o una vez terminada la charla pueden levantar la mano, así les habilitamos la posibilidad de que hablen a través del micrófono e interactuemos entre todos. ¿A ti? Gracias. Estoy no muteada. Bueno, voy a compartir, como siempre me cuesta este momento, para disculparme. Todavía no la Sí, ven, ¿no? sí, sí, lo estamos viendo, solo falta la pantalla completa. Perfecto. Acá, ahí vamos, Perfecto. entonces. Bueno, lo único que voy a bajar es la barrita que siempre me molesta. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de hoy es hablar un poco en esta última charla del curso acerca del escenario de las enfermedades autoinmunes hepáticas en el contexto del trasplante hepático. Bien,
Tengo un problema con el mouse. Le voy a correr la barra, así no me molesta tanto. Sofi, ¿había una forma de hacerla Sí, chiquitita? sí, en más hay una opción, no sé si lo tenés en inglés o en español, que dice Hide Control Panels o ocultar controles flotantes de reunión, algo así. High Floating Meeting Controls. Eso. Ah, perfecto. Para devolverlos tenés que tocar escape, cualquier cosa. Y si Bien, querés pasar las diapos, fíjate si no te funciona el mouse con el teclado. ok. Bien, Ahí va. acá entonces, arrancamos. Bien, entonces la idea, como les decía, era un poco revisar algunos conceptos en relación al el contexto o el escenario del trasplante hepático en las patologías autoinmunes hepáticas, que sabemos que son las tres grandes patologías, las conocemos ya, hemos hablado de ellas en el transcurso de este curso, hablamos de la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria como el modelo característico de enfermedad colestásica y además en la última charla ya pudimos ahondar un poco más en los conceptos relacionados con la colangitis esclerosante primaria. En realidad todos conocemos que estas tres patologías pueden llegar o pueden evolucionar a una fase crónica de enfermedad o de enfermedad hepática terminal y por ende las indicaciones del trasplante o al menos las indicaciones de empezar a pensar cuando un paciente debe ser trasplantado en estas tres grandes patologías es cuando la enfermedad hepática llega a un estado de descompensación ante también la presencia o la aparición de un tumor de un hepatocarcinoma. Y también una tercera situación en estas patologías está relacionado con la aparición o la evolución de síntomas relacionados con la patología, claro está, que sean intratables. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para comenzar, tenemos que recordar algo que, bueno, ya Alejandra lo ha compartido con ustedes en diferentes charlas, que es este concepto que conocemos todos acerca de que el hígado es un gran órgano linfoide y tiene dos compartimentos claramente diferenciados, pero también interrelacionados. Y eso permite que haya dos vías posibles de injurias autoinmunes o inmunológicas, la primera de las cuales se puede dar principalmente en lo que sabemos que es el espacio porta. Como pueden ver a la derecha, el espacio porta, y lo saben muy bien, está principalmente formado por tres estructuras básicas, el conducto biliar, una arteriola hepática, la vínula portal, y estas estructuras vasculares son fundamentales porque principalmente a partir de la vínula portal llega al hígado una multiplicidad antigénica que proviene obviamente del intestino y que de pronto se va a encontrar con un sinfín de células inmunológicas que residen específicamente en este espacio porta. Por otro lado, además, también tendremos un sinfín de células inmunológicas que atraviesan el hígado, que son aquellas que conocemos como poblaciones celulares pasajeras o transitorias, y junto con toda esta carga antigénica impactan a nivel del espacio portal. Una primer vía entonces de injuria inmunológica en nuestros pacientes donde por algún motivo que sabemos que todavía no tenemos completamente claro, hay una desregulación del sistema inmunológico, se produce una expresión probablemente antigénica a nivel, en este primer escenario, del colangiolo o colangiocito, y eso genera toda una respuesta inmunológica, principalmente innata y además también una respuesta inmunológica específica. En un segundo escenario, por otro lado, a su izquierda, tenemos la célula parenquimatosa por excelencia, que es el hepatocito. En este ambiente del sinusoide, el hepatocito tiene dos polos funcionalmente diferenciados, y sobre el que más nos importa en este momento es aquel polo sinusoidal, ya que es este polo el que está en contacto con otras células endoteliales que, alejadas estas de ser simplemente células de barrera, tienen un montón y un sinfín de funciones, más allá de permitir, obviamente, a partir de o a través de sus fenestraciones, el intercambio de información inmunológica que se hace de forma constante a ese nivel. De esta manera,
y con esa sangre que atravesó el espacio porta y llega a nivel del sinusoide, y esa multiplicidad antigénica, esa exposición que tiene el hígado a esa gran cantidad de antígenos y a las células inmunológicas que atraviesan el hígado, hay una situación donde probablemente haya una exposición de antígenos propios, principalmente del hepatocito, que lo vuelve entonces vulnerable al ataque inmunológico por parte principalmente de células efectoras que conocemos como células linfoides T, principalmente, donde la respuesta inmunológica innata también tiene un papel importante. Entonces, para tener en cuenta, ambos escenarios claramente están compartimentados, pero siempre tienen una interrelación fundamental, ya que toda la injuria, o todo, mejor dicho, aquella corriente de células que atraviesan el hígado llegan por el espacio porta, pero si nuestra injuria principalmente se centra en el hepatocito, sabemos que, y eso lo vemos en los pacientes como hemos revisado a través de todo este tiempo en el curso, tienen una iniciación o una manifestación en forma de infiltrados a nivel del espacio porta que discurren por las placas limitantes hasta atravesar las trabéculas hepatocitarias cuando la injuria principalmente es hepatocelular. Y en relación a esto, tenemos varios modelos de injuria hepatocelular. Clásicamente, las hepatitis virales son unas de ellas, principalmente la hepatitis C. También la patología metabólica, como la esteatohepatitis tanto alcohólica y no alcohólica, que a través de diversos procesos, principalmente el estrés oxidativo, generan un daño a nivel hepatocelular. A su vez también tenemos que considerar las causas tóxicas injuriantes sobre la población hepatocitaria y obviamente patologías ya menos frecuentes, como pueden ser el Wilson o la hemocromatosis, también son patologías que injurian el ambiente sinusoidal y directamente a nuestro hepatocito. Obviamente que la hepatitis autoinmune claramente es una injuria o un tipo de vía donde la injuria final se centra en la célula parenquimatosa del hígado. Y esto genera en estas diversas patologías diversos mecanismos que lo podemos ver en las biopsias hepáticas de nuestros pacientes que reflejan justamente este grado de injuria hepatocelular. Las lesiones características son diversas, pero entre ellas contamos con la presencia de apoptosis, de cambios balonizantes a nivel del hepatocito, la presencia y el desarrollo de necrosis de coagulación. También se pueden encontrar cambios de regeneración hepatocitaria y la hiperplasia y la hipertrofia de las células de Kupffer también suele ser un cambio anatomopatológico asociado a estas injurias hepatocelulares. Obviamente que todo este proceso de daño, ya sea agudo como también crónico, genera, mejor dicho, a lo largo del tiempo, el desarrollo de la fibrosis hepática. Entonces, el concepto que tenemos que tener es que el injuria hepatocelular, cualquiera sea la noxa que esté interviniendo, genera un daño parenquimatoso claro, y eso lleva a que haya un deterioro progresivo de la función sintética, pero que suele ser temprano en relación a otro tipo de injuria, a la injuria colestásica que veremos más adelante, y esto se asocia a un aumento progresivo de la bilirrubina en nuestros pacientes. Con lo cual, el concepto claro acá es que este daño parenquimatoso genera un deterioro de la función sintética hepática a expensas, o mejor dicho, reflejado, a través de la caída en el tiempo de Quick, en la caída del factor 5, factor de coagulación que nos evidencia la síntesis hepática, y caída también de los niveles de albúmina. La historia natural de la enfermedad hepática crónica la conocemos, está descripta, y sabemos que el paciente claramente cambia, la expectativa de vida cambia, la evolución a futuro cuando la hepatopatía crónica ingresa en un periodo de descompensación. Y eso está marcado por el desarrollo de diversas manifestaciones, como ustedes saben, el desarrollo de ascitis,
el desarrollo o la presencia de un sangrado varicial o el desarrollo de encefalopatía. Claramente la sobrevida de los pacientes cuando ingresan a la fase de descompensación cambia abruptamente. Y es ahí donde uno tiene que pensar en la posibilidad de evaluar al paciente para un eventual trasplante hepático. Esto también fue descrito hace un tiempo atrás, allá por el 2006, por D'Amico, donde se estudiaron se hizo una revisión de diversos estudios y se vio que claramente la fase de compensación a descompensación, ese cambio impactaba en la sobrevida de nuestros pacientes al año. Tal es así que si vemos la presencia simplemente, o mejor dicho, la ausencia de varices y la no presencia de ascitis, eso hace que nuestros pacientes en esa fase de compensación, de hecho, pueda vivir entre 10 a 12 años, se considera libre de complicaciones. Claramente, el desarrollo de varices, aunque estas sean no complicadas, nos hablan de un paciente que tiene un grado de severidad un poco mayor del anterior, ya que para que surjan las varices, el paciente ha tenido que, o mejor dicho, ha habido un cambio en los gradientes de presión a nivel hepático y eso se manifiesta a través de estas varices no complicadas. Sin embargo, el solo hallazgo de las mismas, sin otro signo o sintomatología, mantiene una expectativa o una sobrevida al año menor, similar al estadio previo. Lo que cambia claramente es cuando nuestro paciente pasa a los estadios de la fase de descompensación. Ya el desarrollo de ascitis marca un cambio notorio en la posibilidad de morir. Lo mismo que el sangrado varicial aumenta aún más la posibilidad que el paciente muera al año. Por otro lado, tenemos lo que hablábamos previamente. ¿Qué ocurre en nuestro espacio porta donde claramente en la célula que se injuria principalmente es el colangiocito? Y en este caso, el modelo de injuria colestásica clásica que todos conocemos y que se ha estudiado en profundidad, aún con muchos campos o detalles para seguir investigando, es la colangitis biliar primaria, donde el principal injuriado es el colangiocito, y como todos conocemos, en esta particularidad a nivel principalmente de los conductos intrahepáticos interlobulares. Y de hecho todos recordamos que la colangitis biliar primaria progresa clásicamente en 2 etapas y se caracteriza por una inflamación y un daño progresivo de estos conductos biliares interlobulares, de manera tal que los pacientes suelen tener una primera etapa más prolongada, donde los síntomas no son tan pronunciados y donde se caracteriza principalmente esta etapa por un mayor daño inflamatorio, donde todavía en esta etapa los conductos biliares están indemnes, y esta primera etapa se le continúa una segunda etapa, una fase más acelerada de la enfermedad, donde debido a la pérdida y al mayor daño de estos conductos biliares, se produce un daño colestásico que progresa, hace que el paciente tenga síntomas aún más acentuados, derivados de la colestasis, ya sea prurito, la astenia severa que muchas veces vemos en estos pacientes, y donde aquí es un punto fundamental entender que en esta segunda etapa, ya más acelerada, claramente está definida por la pérdida de conductos y esta colestasis ya entró en una etapa de irreversibilidad. Por ende, la fase preterminal en la evolución y en la historia natural de la CBP está definida por la pérdida acelerada de conductos y de este momento donde la colestasis suele ser ya irreversible. Ya hace un tiempo largo, a fin de la década del 80, se conoció un poco la historia natural de la enfermedad en estudios observacionales que datan de fin de la década del 80. A través de estos estudios se pudo entender que los pacientes tenían un periodo de estabilidad prolongado que antecedía al momento de cambio clínico que precedía al fallecimiento. Y de hecho, en este estudio inicial ya se vio cómo la bilirrubina
era claramente un marcador de mal pronóstico en estos pacientes, y su elevación y la subida y la escalada en los valores de bilirrubina antecedían al fallecimiento de estos pacientes. De hecho, se vio cómo, y se ve en ambos gráficos, la diferencia en las curvas que reflejan justamente la elevación un poco más insidiosa o más lenta de los niveles de bilirrubina en los pacientes que fueron seguidos durante unos cuantos años y que finalizaron el seguimiento vivos, mientras que aquellos pacientes que fallecieron en el seguimiento, claramente la curva de elevación o de incremento en los valores de la bilirrubina cambia totalmente la pendiente, siendo mucho más acelerada. Por ende, acá en este estudio observacional se vio cómo la fase preterminal está definida por este aumento drástico en los valores de bilirrubina. Y esto también se ve en cohortes más actuales. Estos datos son del grupo de PBC Global, donde también ven que claramente los valores anormales de bilirrubina impactan de forma negativa en la sobrevida de los pacientes libres de trasplante. Entonces, esto ya lo recorrimos y lo revisamos con el doctor Sordá cuando vimos la historia natural de la enfermedad, y no vamos a ahondar en los detalles ya vistos, pero sí es importante recordar que en la última fase final, e inclusive en la fase preterminal, que está incluida dentro digamos, de la fase sintomática del enfermo, existe un aumento súbito de la bilirrubina. Eso puede estar acompañado, obviamente, de incremento de la picazón, pero como también vimos, muchas veces estos pacientes pierden justamente este síntoma al llegar al punto declive de la enfermedad. Y esto se acompaña en esta fase también, en esta fase de aceleración, donde la bilirrubina empieza a subir de forma rápida y acentuada, de manifestaciones derivadas de la hipertensión portal, como el desarrollo de ascitis, clásicamente, y de encefalopatía. Y de hecho, ambos síntomas, tanto la ascitis como la encefalopatía, también tienen un impacto negativo en la sobrevida, generando un impacto de disminución de un 50% de la sobrevida de estos pacientes al año. Entonces, ¿qué ocurre si queremos entender el desarrollo de la injuria colestásica, que claramente se diferencia de la injuria clásica parenquimatosa? Existe una teoría de la injuria downstream que básicamente se refiere a que todo el daño comienza río abajo en este árbol biliar. Imaginemos todo el árbol biliar como justamente este árbol que puede ver a la izquierda. Dependiendo de la patología, el daño comienza en diferentes puntos de este árbol biliar, es decir, si pensamos en la SEP, obviamente que los primeros conductos afectados serán los grandes conductos, ya sea intra como extrahepáticos. Si pensamos en la patología de la CBP, el árbol o el sitio que va a estar injuriado inicialmente será los conductos interlobulares dentro del hígado, y esto comienza con una injuria probablemente, como ya conocemos, inmunomediada de estos conductos a estos niveles que les comenté. La capacidad que tiene el hígado, o mejor dicho, el árbol biliar en sí, tiene una gran capacidad de respuesta ante esta una injuria, y responde de forma de remodelación de la red biliar. Es decir, los grandes conductos o la vía biliar extrahepática principalmente tiende a aumentar el diámetro, es decir, a dilatarse, mientras que los conductos intermedios, o mejor dicho, los que nosotros conocemos como interlobulares, tienden básicamente a generar ramificaciones, e inclusive, esto es obviamente estudiado en modelos animales, se vio, que sabemos que claramente no se pueden homologar completamente al ser humano, pero los cambios a nivel interlobular, más allá de la ramificación, también se agregarían cambios en la superficie del mismo colangiocito, generando una especie de corrugado de la superficie del colangiocito para aumentar la superficie de intercambio. Y por el otro lado, también se genera, pero esta vez un poco más, digamos, en la parte canalicular, en los conductos canaliculares ya más pequeños, también cambios asociados a la injuria, con principalmente dilatación
y sobre todo dilatación. Es decir, el árbol biliar ante una injuria tiende entonces a remodelarse, a generar cambios adaptativos. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza, la injuria no puede evitarse y no hay ningún tipo de stop ante esto, progresa el daño hacia una fibrosis principalmente periductal y luego se van acumulando los ácidos biliares, tal cual como vimos previamente en una segunda etapa, que también se cree que hay una primera etapa claramente donde los ácidos biliares comienzan a acumularse, pero el hígado per se, como vimos, tanto el árbol biliar y como sabemos, el hepatocito tienen grandes mecanismos adaptativos ante la acumulación de ácidos biliares hasta que esta acumulación de ácidos biliares es de tal cuantía que excede la posibilidad de adaptación de los mecanismos innatos del hígado. Y todo esto lleva a que surjan o que esto impacte río arriba, es decir, ya a nivel del tejido hepático, de la masa hepatocitaria y de todo lo que rodea principalmente a los canalículos biliares y a los conductos más pequeños. Y esto genera entonces, pensemos, que si bien inicialmente hay una respuesta de incremento en la red canalicular, como les comenté previamente, y una adaptación con tendencia a proteger a los hepatocitos de este medio colestásico. Imaginemos un medio donde los ácidos biliares y las sales biliares, que sabemos que en concentraciones elevadas claramente terminan siendo perjudiciales, y recordaremos de las charlas que hemos tenido previamente que el hepatocito tiene una gran capacidad a nivel funcional de adaptarse a esto, regulando a través de diferentes receptores la disminución de la síntesis de ácido biliar, disminuyendo la captación a nivel del hepatocito, a nivel de su membrana vasolateral, etc. Sin embargo, cuando este daño excede esta posibilidad de protectora per se, aparece la filtración de la bilis a través de estas uniones estrechas, laxas, que en este medio inflamatorio existen, con la posibilidad de generar infartos biliares. Todo esto finalmente determina una activación de las ya conocidas células de Kupffer y células estrelladas, con la posibilidad que éstas empiecen a generar un depósito progresivo de colágeno principalmente y comience todo el proceso de fibrogénesis que desencadena en últimas instancias la afectación del hígado y una etapa terminal que todos conocemos ya cuando la cirrosis se instala. Entonces, claramente la colestasis es un marcador de injuria severa que, como hemos visto, todo esto tiene un proceso donde, gracias a los mecanismos que parcialmente pueden llevar a adaptación, esto responde a la idea que tenemos de que estas enfermedades colestásicas tienen este periodo más largo de evolución, porque todos estos mecanismos de alguna manera se van, digamos, van evolucionando, se van desenvolviendo hasta que finalmente ya no pueden proteger al hígado de la excesiva cantidad de ácidos biliares. La colestasis sabemos que genera gran inflamación y perpetúa la inflamación, generando aún mayor daño. Y de hecho la colestasis tiene mecanismos per se que actúan sobre los hepatocitos, ya río arriba, ya a nivel del parénquima hepático, llegamos a ese nivel, y la injuria que generan los ácidos biliares básicamente es una injuria de tipo apoptótica, genera un estímulo donde probablemente se cree que se secretan ciertas citoquinas que estimulan nuestras células estrelladas, generan el depósito de fibrosis, generan que haya una fibrosis periductal que evoluciona a la cirrosis biliar y a su vez se perpetúa el proceso de colestasis. Esa injuria por colestasis, como vemos, genera toda una respuesta apoptótica y termina desencadenando finalmente en la cirrosis, que evolutivamente puede llevar al desarrollo de hipertensión portal. Inicialmente son hígados que conocemos, todos los hígados colestásicos tienden a ser más grandes, y eso se debe a cambios también arquitecturales o de la histoarquitectura como una ganancia en el tejido, como vimos, conectivo,
cambios de aumento a nivel, o mejor dicho, proliferación ductular y regeneración hepatocitaria, que hace que el aumento de ese hígado sea mayor. Por ende, en toda esta etapa, ese hígado, hasta que finalmente claudica, ya con un proceso de cirrosis instalada, mantiene su funcionalidad y es suficiente, y esto termina yendo inexorablemente o evolucionando inexorablemente a una etapa final de cirrosis, donde el hígado termina claudicando y generando finalmente la insuficiencia hepatocelular o alguna descompensación asociada a la hipertensión portal. Y es en este punto donde uno debe pensar justamente en la posibilidad o en el rol que cumpliría el trasplante hepático en ese paciente en particular. Por otro lado, también, aparte del mecanismo de apoptosis sobre los hepatocitos, la injuria por colestasis desencadena mecanismos apoptóticos sobre los colangiocitos, de manera tal que aparece lo que vemos muchas veces en pacientes, sobre todo jóvenes, la pérdida de conductos, que claramente define una mayor severidad de la colestasis, una evolución posterior a la fibrosis, como ya conocemos, y finalmente la cirrosis. En un escenario que también vimos cuando vimos historia natural y variantes fenotípicas, un escenario no tan habitual, pero que se da en este tipo de patología, hablamos de la CBP, es una pérdida de conductos temprana que no coincide o que no se acompaña, al menos inicialmente, de una fibrosis importante. Y estas formas ductopénicas las conocemos, que ocurren en mujeres más jóvenes, donde la ausencia de conductos biliares está marcada, es marcada, pero en ausencia de una fibrosis severa, donde clínicamente la presencia de ictericia, el impacto en el estatus nutricional de los pacientes es muy considerable y donde se acompaña por un prurito que suele ser difícil de manejar con las medidas que todos conocemos y que de forma escalonada utilizamos en el tratamiento para picazón en los pacientes. Estas medidas ya las conocemos, básicamente las primeras, segundas, terceras líneas, donde cada una de estas drogas, desde el primer escalón, donde utilizamos colestiramina, rifampicina, por un mecanismo que es un agonista pregnano que interviene en el metabolismo de las sales biliares, o en terceras líneas, que claramente no hay claros estudios o evidencia fuerte que lo avalen, pero que podemos charlarlo después, hay ciertos, digamos, en la experiencia clínica se pueden o se han utilizado, y después es relevante, y por eso llegamos a este punto, el papel o la posibilidad de considerar el trasplante hepático en aquellos pacientes donde o quienes presentan en la evolución un prurito que no puede ser manejado adecuadamente con las drogas antipuriginosas conocidas. Entonces, las manifestaciones en el cuadro de enfermedades colestásicas, las manifestaciones más floridas se dan al final de la enfermedad, donde vimos el aumento súbito de la bilirrubina sérica, marca pronóstico, antecede a la fase claramente terminal y aparecen los síntomas. Muchas veces coincide con esto la aparición de síntomas derivados de la hipertensión portal. Cuando claudica el hígado aparece la caída o la insuficiencia hepática, con disminución de los marcadores de suficiencia hepática, hipolinemia, disminución de colesterol, disminución de los tiempos de Quick, disminución de, como vemos acá, colesterol y lípidos totales. Y esto hace que, si pensamos en el escenario del trasplante de los pacientes, en escenarios, digamos, de patología colestásica, los pacientes actualmente suelen recibir un órgano a través de la distribución, a través de la herramienta que contamos, que es el MEL-sodio. Y este MEL-sodio, ustedes recordarán, cumple, obviamente es una fórmula logarítmica, etcétera, pero que tiene en cuenta 4 valores fundamentales, de los cuales vemos que el que menos privilegio tiene, por decirlo de alguna manera, en esta fórmula logarítmica es la bilirrubina, mientras que tiene un peso mucho más fuerte los valores de RIN y, claro está, los valores de función renal.
con los cuales, por ende, en los pacientes con patología colestásica, que vimos que si bien pueden tener e inclusive anteceder a la elevación de la bilirrubina, manifestaciones de hipertensión portal, que claramente dictaminan un mal pronóstico, sin embargo, pueden llegar hasta fases avanzadas de la enfermedad, como vimos, con bilirrubinas no tan elevadas, y cuando la comienzan a elevar, esto no se refleja como severidad en los scores que posicionan al paciente en una situación de trasplante. Entonces, en las enfermedades colestásicas, como la función hepática suele estar preservada hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad, los MELs en estos pacientes que los posicionan en una situación, en lista de trasplante, mejor dicho, son bajos. Esto es simplemente para traer el ejemplo de un caso real en una paciente mujer de 52 años con un diagnóstico de alrededor de más de 15 años de evolución de una colangitis biliar primaria asociada a enfermedad reumatológica como un síndrome de Krebs, vitiligo, tiroiditis Hashimoto, etcétera, que venía, como ven acá, esta es la curva de bilirrubina. Y vemos acá lo que les comentaba previamente, en este caso real, básicamente el ascenso abrupto al final, o casi al final del gráfico básicamente, porque lo que van a ver luego es el descenso posterior. Esta paciente, cuando mantenía niveles de bilirrubina por 2,5, 3, había comenzado a descompensarse con principalmente ascitis y encefalopatía, y en ese momento tenía un MEL sodio de 18 en un grupo 0, donde sabemos que existe mayor competencia por los órganos. Básicamente ese MEL de 18 era un MEL no competitivo para esta paciente en particular, hasta que, perdón, y acá ven la curva de fosfatasa alcalina, como la paciente fluctuaba y no venía, y era por definición una no respondedora, imposibilidad de autotratamiento y demás. Y por último, el tiempo de Quick, vemos que en un inicio, en rojo, ¿no? Siempre las líneas son las rojas las que tenemos que ver, en un inicio con ciertas variaciones, pero nada, siempre por encima de valores más que óptimos de Quick, hasta que finalmente el tiempo de Quick, en la fase más avanzada de su enfermedad, inclusive luego del desarrollo de hipertensión portal manifiesta, cae estrepitosamente y coincide, como recordarán, con el ascenso abrupto de la bilirrubina. Es aquí que la paciente finalmente logra acceder a un trasplante hepático cuando el MEL refleja, ahí sí, la severidad de la enfermedad, pero ya venía con una enfermedad severa porque, como vimos, 1 año y medio antes ya había evolucionado con manifestaciones claras de hipertensión portal. Entonces, la situación de los pacientes con cirrosis colestásica, con bajo MEL sodio, es una situación particular y que tenemos que prestar algo de atención. Primeramente, el paciente con cirrosis colestásica, con MEL bajo, la manera tiene, digamos, diversas posibilidades de evolucionar. Si el paciente desarrolla, por ejemplo, un hepatocarcinoma, eso le da la posibilidad al paciente de eventualmente subir los valores de MEL y acceder a un trasplante. Sin embargo, si esto no sucede y desarrolla o evoluciona con un agravamiento de su hipertensión portal, claro está, puede llegar a desarrollar alguna complicación derivada de la misma, como puede ser sangrado varicial, el desarrollo de ascitis, también encefalopatía, y esto lo pone claramente en una situación peor, porque hablamos de un agravamiento de la enfermedad, impacto, como vimos, en la sobrevida a corto plazo, y claro está, esto lo expone al paciente ante un agravamiento de la hipertensión portal y de todos los mecanismos hiperdinâmicos que durante el agravamiento de la enfermedad en estos pacientes se dan, a que pueda tener impacto sobre sobre su riñón, perdón, con insuficiencia renal y desarrollo de hiponatremia en algunos casos. Y esto sí, claramente, como el sodio pesa en el cálculo del score de MEL, eso puede impactar de manera tal de subir los valores de MEL y posicionarlo un poco más competitivo a la hora de poder lograr
o alcanzar un trasplante hepático. Sin embargo, también ese paciente que progresó claramente la severidad de su enfermedad y que probablemente sea un child avanzado, con parámetros o con reservas funcionales hepáticas disminuidas, tiene más chance, por otro lado, a lo que todos tenemos, que son las infecciones bacterianas que impactan negativamente en la sobrevida de estos pacientes, siendo una de las causas principales de mortalidad, y por ende, en este punto es donde muchas veces nosotros que hacemos trasplante tenemos que decidir, primeramente, ante una infección, ver la posibilidad de elegir el momento exacto, una vez pasada esa infección resuelta, de poner al paciente aprovechando eventualmente esa descompensación para acercar un trasplante, pero muchas veces la situación es totalmente negativa. Y finalmente ese paciente, con el agravamiento de su hipertensión portal, con las manifestaciones de ella, con la infección, entre ellas la clásica PBE, que muchos de estos pacientes tienen en estadios finales, terminan enfermándose aún más y por ende alejándose de la posibilidad de trasplantarse y por ende finalizando en el desenlace fatal. Entonces, para ir cerrando, podemos hablar que las enfermedades autoinmunes hepáticas, ya sabemos que en etapa terminal requieren en un porcentaje de pacientes un trasplante hepático. Dentro de las enfermedades autoinmunes hepáticas, principalmente la CDP como modelo de enfermedad colestásica tiene como característica, y esto ocurre con todas las enfermedades colestásicas en general, de tener cierta disparidad en el momento de acceder al trasplante, como vimos. Por ende, deberíamos tratar de enfocar esfuerzos primeramente para optimizar el manejo de estos pacientes antes de que el paciente, o mejor dicho, que la enfermedad evolucione, adecuando quizás los tratamientos estándares de cuidado de primera línea, manejando las comorbilidades que se asocian a estos pacientes, etcétera. Y siempre tenemos que pensar o tener la posibilidad de reevaluar el proceso, y esto obviamente es una discusión que se tiene que dar en otros ámbitos, el proceso o la adjudicación de situaciones o puntos de excepción para ciertos pacientes con determinadas patologías, en este caso autoinmunes, que sabemos que tienen disparidad en el acceso a un órgano cuando están en lista de trasplante y mayor chance de salir de lista por muerte básicamente o por progresión de su enfermedad. Bueno, muchas gracias. Excelente, Nati. Muy linda charla. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Los invitamos a que levanten la mano, así les activamos el micrófono y los escuchamos y podemos charlar con ustedes. Mientras Des- tanto, mientras se va rompiendo el hielo, Nati, te quería preguntar algo. En esto que vos reflejaste tan bien de la dificultad de la patología colestásica de llegar al trasplante, y siendo que claramente en esta evolución donde la función del hígado, etcétera, se la banca hasta un cierto punto y a partir de ahí entra en una caída libre, eh, ¿qué opinás de cuál debiera ser la conducta terapéutica? O sea, uno de alguna manera con el UTCA y demás mantiene los niveles de bilirrubina bajo control y estos pacientes recaen en buena parte en los niveles de bilirrubina para poder acceder y ganar puntaje y ser competitivos. Así que me interesaría oír tu opinión al respecto, si hay algún punto a partir del cual, ya demostrada la futilidad del UTCA, uno debiera pensar en suspenderlo y favorecer el acceso al trasplante, o si la idea es, te parece que lo adecuado es continuar con UTCA hasta último momento.